Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de la historiadora Violeta Tabizón, quien es la directora del Museo Regional de Aguascalientes. Bienvenida, Violeta. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hoy vamos a platicar sobre un tema que en realidad es muy importante para los mexicanos nacidos en el siglo XX y en el siglo XXI, y que no tiene que ver con las efemérides más pesadas de este año, que han sido la de los 500 años de la caída de Tenochtitlan y los 200 años de la consumación de la independencia, y son el centenario de la muerte de Ramón López Velarde, pero que sí tiene que ver con el primer centenario de la consumación de la independencia. Ahora, lo que necesitamos, Violeta, es que tú nos dibujes el perfil de Ramón López Velarde. ¿Quién fue? ¿Por qué es tan importante? Pues bueno, Ramón López Velarde fue un hombre que, como ya sabemos, nació en Jerez en 1888. Y digo, a mí me gusta mucho poner en contexto, sobre todo mi mirada es hacia la historia y el arte, no tanto hacia la literatura, así que siempre pongo en contexto a López Velarde en estos dos ámbitos. Y nació en un momento muy paradigmático de nuestra historia, porque en ese momento, pues por cuarta ocasión, Porfirio Díaz ascendía nuevamente al poder. En Zacatecas también el general Jesús Arechiga, que era el gobernador, ocupaba por segunda vez el puesto. Jerez era pues un pueblito aledaño a Zacatecas, cercano, si se puede decir así, y nace en la cuna de una familia católica. Entonces, la época en la que vive López Velarde, pues es como te comento, coyuntural, y sobre todo forma parte de una generación muy particular que creo yo que es la que sienta justamente las bases de lo que va a ser el arte en nuestro país, al menos en la primera mitad del siglo XX. Son los antecesores del muralismo, de todas estas ideas en donde la mirada va hacia el pueblo, o sea, hacia el pueblo como la gente, o hacia la provincia, hacia ya no estar hablando de esta patria heroica, sino de estos lugares que finalmente son los que le dan vida a esta patria, ¿no? Un poco en este ámbito de la microhistoria, ¿no? Es un poco lo que López Velarde hace, hablando de la patria como esta matria que nos cuida. Entonces, bueno, es un hombre avanzado, adelantado en algunas cosas al lugar de donde es, y por eso es que decide finalmente irse de Jerez. Entonces sí es un hombre que forma parte de una generación muy importante. No, no, es una generación muy importante. Unos 6 años antes que él había nacido Goitia, también zacatecano, pintor, y Así es. un año antes había nacido Alfonso Julio Reyes. Ruelas. Ruelas, no, muy importantes y que no los tenemos en nuestra primera fila de los personajes que son el cimiento de nuestra manera de pensar, y sin embargo lo son. Es decir, hay una suerte de injusticia con ellos. Quizá en el caso de López Velarde, y ahorita lo vamos a platicar más, se debe un poco, no solo a que murió muy joven, él muere de 33 años, sino a que en la corriente literaria a la que pertenece y su tipo de poesía no es fácil, no para la gente
con mente prosaica como yo. Yo me acerqué alguna vez a la biografía que hizo Guillermo Sheridan y me gusta cómo escribe Sheridan, pero Ujú. no me hacía entender mejor los poemas de López Velarde, y sobre todo los poemas amorosos, aquello que Cardosa y Aragón llamaba la plegaria cachonda de López Velarde. Pero en cambio, sí, Completamente. sí podemos entender perfectamente a Alfonso Reyes, o sí vemos la pintura de Goitia y nos impacta, vemos a Ruelas y te impacta. Es decir, esta gente está en nuestra mente, aunque no queramos, lo sentimos absolutamente modernos, totalmente modernos. Entonces sí están en la base, estamos parados encima, en sus hombros, y podemos ver al mundo gracias a que ellos estuvieron. Pero en el caso de López Velarde sí tenemos una complicación. Es una pluma difícil, es una pluma muy católica, es una biografía también un poco enredada. Platícanos un poquito. Y después vamos a caer en la parte política, que esa creo que nos queda más cerquita a ti y a mí. Sí, así es. Sí, pues sí, bien dices, mira, Juan Villoro comenta que la poesía de López Velarde en muchos sentidos está hecha de palabras lujosas para decir cosas muy simples. Y eso es justamente, realmente López Velarde nos habla de cosas muy simples, pero con un lenguaje que para nosotros pues ya es completamente obsoleto en algunas de sus palabras, unas son muy rebuscadas, otras los mismos estudiosos de López Velarde pues no han encontrado, simplemente no hay manera de interpretarlo justamente por estas complicaciones que él mismo hace, ¿no? Y es muy interesante cuando se lee la biografía de López Velarde porque se dice que él escribía sus poemas en pedazos de periódico, en papelitos que iba encontrando, y algo que le sorprendía a sus amigos es que los memorizaba, o sea, se sabían sus poemas completamente de memoria. Entonces, bueno, ahí vemos también la maestría de López Velarde. Pero sí, dices que es católico, pero ahí está la dualidad justamente de López Velarde, porque se mece entre la liviandad y el erotismo y esta culpa católica y pecaminosa que siempre lo va a estar como persiguiendo, pero finalmente también esa es parte de la poesía modernista de la que él pues forma parte de este repertorio y de estas inspiraciones que para él y muchos de sus contemporáneos, como fue Amado Nervo, son, por ejemplo, Charles Baudelaire o Mallarmé, ¿no? Estos poetas franceses de mitades del siglo XIX, que pues van a sentar justamente las bases de esta poesía melancólica, completamente erótica también, con todas estas palabras alegóricas que por eso cuando uno lo lee de primera instancia dice, bueno, ¿qué está diciendo este señor, no? Sí. Pero justamente en la exposición de Patria Diamantina, una de las cosas que sí me ocupé mucho fue de poder seleccionar fragmentos de poemas que primero fueran de más fácil acceso a la lectura de cualquier tipo de público y sobre todo pusimos en algunas infografías algunos elementos alegóricos, palabras muy alegóricas con las que él habla cosas muy simples, ¿no? Como cuando dice que una dama lleva un lavalle en la mano y dice, bueno, ¿de qué está hablando? Es justamente de un misal que se utilizaba en ese tiempo. Entonces, a la poesía de López Velarde hay que darle también este contexto histórico y por eso me parece fundamental verlo desde esta mirada histórica y artística, no nada más de la poesía, ¿no? Porque lo que sí no vas a encontrar en la exposición es esta descripción ya más estricta en el ámbito literario de cómo se compone la poética, la métrica y todo eso, porque finalmente lo que queremos saber de López Velarde es cómo escribe, cuáles son sus fuentes de inspiración. Estos poemas de amor que son maravillosos, ¿no? Que están llenos de simbolismo, porque también su poesía es completamente simbolista y el simbolismo, el erotismo y el pecado van a ser estos elementos que no nada más los vamos a ver en la poesía, sino en la pintura,
en Bueno, la propia escultura incluso, y entonces los grabados de Ruelas, los grabados de Ruela son completamente simbolistas eróticos, ¿no? Entonces, se antoja mucho. Los invito a que lo sí. lean y le den una segunda oportunidad a López Velarde. No, sí, ahora déjame hacer un paréntesis para contextualizar tu invitación. Se trata también de una exposición que organiza y cura Violeta, que está abierta al público en Zacatecas y posteriormente en Aguascalientes, con motivo del centenario de la muerte de López Velarde. Entonces, el trabajo al que ella se refiere es cómo entrelazar el discurso complicado de un poeta con la biografía de un hombre que fue políticamente muy activo, muy contradictorio y a veces más bien contradictorio para los ojos modernos. Y ahorita te voy a decir, tú me acabas ahorita de dar una clave. Por ejemplo, estamos hablando, y lo leí también en algunas de las biografías y en las notas que aparecen de López Velarde sobre su catolicismo, que estudió en un seminario, etcétera. Bueno, sí, para los ojos de gente que nacimos de la mitad del siglo XX para adelante, se nos hace como si fueran curas arrepentidos. Las gentes que ya vivimos después del Vaticano II pareciera que son como curas arrepentidos, y en realidad es que no había muchas carreras, no había muchas vocaciones, y las vocaciones más intelectuales estuvieron dentro de los seminarios. Y ahí salió una gama totalmente amplia, desde efectivamente teólogos y pensadores del catolicismo, hasta gente como López Velarde o como Francisco J. Mújica. Es decir, el extremo político. Todos ellos estudiaron en los seminarios porque era el campo vocacional que se abría a la intelectualidad en México en la primera mitad del siglo XX o finales del siglo XIX. Entonces, en realidad es parte de su hábitat natural, y a nosotros ya nos parece un poco raro, y eso hay que explicar como lo estás haciendo tú en esta exposición. Y así es, sobre todo es muy importante mencionar, porque tú me preguntabas en un principio que en qué ámbito va viviendo, ¿no? López Velarde, y efectivamente nace en una familia de clase media, en una cuna completamente católica. Su madre era jerezana, su papá era de Villa Hidalgo, es un municipio de Jalisco. Nace rodeado, es el primero de 8 hijos, y nace rodeado de un ambiente completamente católico. Las escuelas a las que es muy curioso cuando se lee a López Velarde, que dice que los niños de buena familia iban a las escuelas de señoritas. Entonces, aunque eras varón, entrabas a la escuela de las niñas, ¿no? Y fue así como entró a la escuela de las Cervantes, como le decían esta escuela en Jerez, y después el padre lo mete al seminario, porque no es tanto por vocación de López Velarde que él quiera entrar al seminario, primero en Zacatecas y luego en Aguascalientes, sino que es un poco obligado por el papá el entrar ahí. Y recordemos que en 1898, él estando en el seminario en Zacatecas, la familia se muda a Aguascalientes, y pues él también se muda al Seminario Conciliar de Aguascalientes, pero de alguna manera, pues digo, obviamente descubre que esa no es su vocación, sale del seminario y bueno, continúa en colegios, digamos, católicos aquí en Aguascalientes, pero sí finalmente esta estancia en el seminario pues lo va a marcar toda su vida, ¿no? En cuanto a la poesía, y finalmente esta culpa de tener estas otras sensaciones, ¿no? Esta ambivalencia siempre entre lo bueno y lo malo que va a vivir López Velarde. Entonces sí es muy interesante ver este ámbito en el que crece, y luego a todos estos jóvenes que conocen Aguascalientes, que va a ser de este choque, ¿no? Ya en cuanto a su formación como poeta. Y además sí él... Sí, perdón, dime. No, que el descubrir, imagínate a los, no sé, 17, 18 años,
ya sabemos por pluma de él que empieza a leer a Arthur Schopenhauer, la poesía de Amado Nervo, que también está llena de todas estas dualidades. Entonces empieza a nutrirse de distintos tipos de literatura y filosofía también, contrarrestada con esta teología, ¿no?, que aprende en el seminario. Entonces, finalmente, esta adolescencia de él pues va a ser un semillero para poder despertar toda esta creatividad que tiene. Ahora sí, perdón. No, y un poco ampliando lo que estás tú diciendo y para que nos puedas platicar, la otra vocación que es la de escritor. Es decir, no solo es la de un buen lector de poesía y de filosofía en un mundo muy cerrado, que es el mundo del catolicismo de la zona de Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, pero también en una geografía que cuando López Velarde tenía 20 años, es el centro de la Revolución Mexicana, es la geografía de Pancho Villa, la geografía, el antiguo camino real de tierra adentro, y entonces es un nudo de caminos en donde la parte más fuerte de la revolución, la parte más bélica en términos heroicos, se da. Es Zacatecas de las minas, es Zacatecas de los caballos, Jerez, Fresnillo. Es un ámbito que pareciera que no está hecho para el desarrollo de la vida intelectual y sin embargo se desarrolla la mejor. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito del Zacatecas de esa época y quiénes serían los lectores de López Velarde. Sí, bueno, pues Zacatecas en ese momento es una ciudad pues pequeña que justamente pues había vivido toda esta bonanza minera virreinal del siglo XVII, siglo XVIII, pero que sí hacia el siglo XIX va decayendo. De hecho, en 1834-35 Aguascalientes, que era parte de Zacatecas, se emancipa justamente de Zacatecas, ¿no? Entonces Zacatecas, además de perder economía, pierde territorio y pierde pues una parte muy importante de su economía, porque finalmente de Aguascalientes salía toda esta producción agrícola, ¿no?, que realmente se hacía por acá. Y en ese momento Zacatecas, a finales del siglo XIX, sí empieza a tener un decaimiento en cuanto a lo económico, pero estas familias de antaño, que bueno, hasta el día de hoy aún algunas de ellas perviven, como la de los López Velarde, que todavía existe, pues finalmente son estos hacendados, ¿no?, que están muy encasillados, muy encerrados en su propio universo, y que finalmente la revolución pues va a ser algo que va a llegar a sembrarnos no nada más en Zacatecas, sino también, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, pero es este universo de hacendados, de una sociedad muy polarizada. Es además el crecimiento en Zacatecas de bonanza en cuanto a lo arquitectónico, porque la conocemos como la ciudad barroca por excelencia, pero en realidad muchos de los edificios que ahora están en el centro histórico fueron justamente de este último cuarto del siglo XIX del Porfiriato, ¿no? Entonces, sí, Zacatecas va a vivir un espíritu un poco ambivalente en ese sentido, y como dices, pues va a ser cuna justamente de los ejércitos encabezados por Pánfilo Natera, y después Villa, que también va a tener mucha injerencia ahí, y es ahí pues donde López Velarde va a transcurrir. Aquí en Aguascalientes, cuando llega con su familia y su padre es notario, eso cabe señalarlo, vocacionalmente el papá lo orienta a que estudie también igual que él abogacía, porque pues bueno, tenían que mantener a la familia, imagínate, 8 hijos. Entonces, pues aquí López Velarde, escondido de su padre, va a empezar a escribir bajo seudónimos, y esto se le va a hacer costumbre porque el primer seudónimo que va a utilizar es Ricardo Wencer, que con ese va a firmar su primer poema publicado,
en el periódico El Observador, que es un periódico católico de un amigo suyo, Eduardo J. Correa, que también va a ser un escritor, un literato, modernista, también va a ser político, porque llegó a ser incluso diputado y senador, y creo que también embajador, y bueno, Eduardo J. Correa es quien le va a dar esta oportunidad de poder integrarse al mundo de las letras, y a partir de esta incursión que hace escribiendo, pues su primer poema lo escribe por ahí de los 17, 18 años, es realmente muy joven, pues lo va a aventar, ¿no? Ya este mundo de las letras y a esconder esta sensibilidad que tiene como escritor, pues de su familia, ¿no? A través de estos seudónimos que va a continuar justamente en San Luis Potosí cuando entra al Instituto de Ciencias para estudiar la carrera de leyes y donde va a conocer justamente, que ahí es donde vamos entrando al tema de la revolución, a Manuel Aguirre Berlanga, que pues va a ser un hombre muy cercano a Venustiano Carranza y que justamente él, años después, pues va a ser quien lo va a integrar a las filas del carrancismo, ¿no? Pero sí esta cuna católica, digo, si bien era un hombre muy católico, pues bueno, siempre va a estar esta dualidad inscrita en su pluma y su arma principal durante el periodo de la Revolución y un poco antes con el grupo de los antirreeleccionistas, pues definitivamente va a ser su pluma, ¿no? A pesar de ser un espíritu muy sensible, pues justamente a través de su escritura, de su prosa, sobre todo política, es que va a defender sus ideales, porque yo siempre digo, eran jóvenes, igual que los jóvenes de ahorita, que trato de hacer estos como paralelismos que pelean, ¿no? Por sus ideologías y estas luchas sociales, pues lo mismo hacen estos jóvenes de principios del siglo XX, de esta primera década del siglo XX, donde sus ideales eran, pues, un nuevo México, ¿no? Ya no un México gobernado por un señor ya que veían ya muy mayor, ya muy conservador, sino que pedían, ¿no? Que el país mirara hacia otro lado. Bueno, y ahorita acabas de hablar de Aguascalientes, San Luis Potosí, conocer a Aguirre Berlanga, que era contemporáneo exacto de él, era de la misma edad. Tú y yo lo conocemos por el trabajo que hiciste en la curaduría sobre Venustiano Carranza hace poquito más de un año, ¿sí? Un personaje muy importante, un constituyente, pero además está en este otro grupo, está Saturnino Herrán, que era de Aguascalientes y que era, al parecer, entiendo yo, que gente muy cercana a él le duele mucho la muerte también prematura de Saturnino Herrán. Es un grupo políticamente muy bien definido, le gustaba la polémica, pero al mismo tiempo como que estos poetas son como muy adoloridos, lo que dices tú, un poco escondidas sus culpas, etcétera. Entonces, pareciera que tenemos dos facetas, como si fuera un personaje griego con dos caras, el político aguerrido y sin miedo, y por otro lado, el poeta un poco escondido, etcétera, tiene sus polémicas con González Martínez, y me entiendes, pareciera que estamos hablando de dos mundos diferentes. Y sin embargo, es el mismo mundo, es el mundo que da cabida al proyecto de Venustiano Carranza, de Madero primero, y de Venustiano Carranza, de lo que va a ser el México moderno. Quiérase que no, insisto, estamos parados, montados en los hombros de gente como ellos. Y sigamos tantito un poco con el escritor. ¿Quién lo leía en ese pequeño ámbito de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, su pequeño despacho de abogado, los antirreeleccionistas? ¿Cómo está eso? ¿Cómo era ese ambiente de lectores en el centro de México? Bueno, sí, era, bueno, primero retomo un poco de lo que comentabas, es que
vivían en dos mundos estos jóvenes, o sea, estaban en la boca de una guerra que estaba por iniciar, pero su vida tenía que transcurrir y esta parte artística tenía también que continuar. Entonces, si bien estaban estos ideales políticos que los movían, y en particular a López Velarde, pues esta sensibilidad no la podía dejar de lado, ¿no? Entonces, sí, esta dicotomía entre el espíritu revolucionario y el espíritu melancólico, digo, no nada más a él lo va a caracterizar, ¿no? También va a haber distintos escritores y poetas que van a entrar en este mismo juego, filósofos y demás. Y ¿quiénes se leían entre sí? Porque no es que a López Velarde ya lo leyeran en ese momento como ahora nosotros podemos concebir que lo leemos, pero entre este pequeño grupo de escritores pues estaba, por ejemplo, Fernández Ledesma, quien era un escritor también, nacido en Pino, Zacatecas, pero que vivió en Aguascalientes mucho tiempo. Enrique Fernández Ledesma es uno de estos personajes que va a compartir mucho textos literarios con López Velarde y que se van a leer mutuamente en estas cosas que escriben. Alfonso Cravioto también va a ser otro de los lectores de López Velarde, el mismo Amado Nervo, ¿no? que de pronto no le gusta que lo rebase, ¿no? Porque finalmente era muy notoria pues la maestría de López Velarde para las letras. Otro va a ser Pedro de Alba, que va a ser otro Hidrocálido, que va a ser este grupo de amigos que literalmente lo van a acompañar hasta su tumba. Entonces, pues son este grupo al que López Velarde le va a llamar la cofradía aturdida, la cofradía superficial y aturdida, así es como se hacen llamar. Paradójicamente a Saturnino Herrán, por ejemplo, no lo conoce en Aguascalientes, lo conoce hasta la Ciudad de México, cuando forman el grupo del Ateneo de la Juventud. Justamente este grupo de los ateneístas, que es un grupo que surge en 1909, van a ser entre ellos, se van a leer y ahí cabe completamente tu pregunta, porque las primeras reuniones que van a tener van a ser en casa justamente de de Alfonso Caso, perdón, y van a integrar este grupo personajes como José Vasconcelos, Diego Rivera, Saturnino Herrán, Manuel M. Ponce, distintos artistas, ¿no? También que van a estar integrados en este grupo, y López Velarde, desde luego. Entonces, en este grupo del Ateneo de la Juventud es donde ya realmente va a haber un intercambio entre ellos en cuanto a lecturas, pero también las revistas van a ser un punto importante para leer lo que escribe López Velarde, ¿no? Entonces, va a estar, por ejemplo, la revista El Pegaso, de la que él es fundador y editor en 1916, en Sabia Moderna también escribe, en Revista de Revistas también se encuentran textos de López Velarde, y bueno, también en sus propios libros, porque su primer libro de poemas, que es La Sangre Devota, sale en 1915, 1916, o sea, estamos en la plena auge de la revolución, está entrando justamente Carranza, ¿no? Como jefe de gobierno, y López Velarde publica Sangre Devota, después publicará Zozobra y después El Son del Corazón, que son sus 3 libros publicados en vida. Y bueno, ya ahí pues obviamente su grupo de lectores se ampliará muchísimo, ¿no? Y se dará muchísimo más a conocer. Será de pronto muy criticado porque lo ven como un escritor que solo habla de la provincia, ¿no? Como provincionalista, si se puede decir así, pero muchos otros van a ver estas otras veladuras que tiene su poesía, ¿no? Que hablan mucho más allá de la provincia, habla de todo este modernismo que se vive a través del hablar de lo fantasmagórico, de los sueños, del luto, de distintos elementos simbólicos que van a atribuirse a todos estos escritores y artistas simbolistas.
Sí, además, lecturas que no son fáciles, hay que hacerlas con mucho cuidado, una gran riqueza de vocabulario. Yo me acuerdo haber leído una muy lúgubre, ahorita te voy a decir, muy lúgubre, se ¿El sueño de llamaba, los guantes negros? no, fíjate que curiosamente cuando lo empecé a leer, con otros ojos del centro de México y actual y casado con otras cosas, hablaba del 13 de agosto. Y yo dije, ¿estará hablando de la caída de Tenochtitlan o de qué? Y no, en realidad está hablando de algo que pasa un viernes 13, en donde como que se le aparece un espectro femenino que puede ser su enamorada de siempre. eh, eh, en fin, es una vida muy compleja, muy interiorista. Y dentro de un provincianismo, que creo que lo dices muy bien, hay un Fernández Ledesma que en los años 20 escribe sobre el sueño de la provincia y dice, es que la provincia está adormecida. Está hablando básicamente de ciertos pueblos de Jalisco, pero lo dice muy bien. Una provincia adormecida en 1923, que había muerto López Velarde, pero lo interesante es que es al momento del otro despertar, es decir, está hablando de los prolegómenos de la Guerra Cristera, que es la otra revolución que se vive entre los espíritus católicos, también en Zacatecas y también Jalisco y en Jalisco y Aguascalientes, efectivamente. Ya no le toca a él eso, pero él está también en esa rama genealógica de pensadores. Pero a él sí le toca una rama genealógica interesante, esta que va con los antirreeleccionistas. Se sabe que él alguna cosa tuvo que ver en la redacción del plan de San Luis Potosí y en textos de los revolucionarios. Él no quiso ser muy protagónico, pero siempre estuvo cerca de Vasconcelos y siempre estuvo cerca de toda esta gente. Hay unas frases de Cardosa y Aragón, en donde él recuerda el odio especial que le tenía, por ejemplo, a Emiliano Zapata. Decía, igual que Vasconcelos, la pandilla azteca, tenemos que exterminarla. Y había una cosa ahí muy particular con Zapata que tengo idea que está relacionada con el peso del zapatismo en la caída de Madero. Pero en fin, vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que estamos hablando en este programa de Ramón López Velarde, poeta de Jerez, Zacatecas, una biografía muy interesante, poco conocida y que gracias al trabajo de los museos de Zacatecas y Aguascalientes y un trabajo curatorial de Violeta Tabizón, que es nuestra invitada, se puede ver la poesía y se puede ver la vida de este personaje que acaba siendo un gigante para el pensamiento moderno. Vamos a platicar ahora un poco menos de poesía, que no es mi terreno. Soy un mal lector de poemas. Me cuestan a veces mucho trabajo, tengo que leerlas y releerlas. Pero me interesa mucho más el ámbito de la política, porque también pesó mucho. Yo tengo idea que en la manera como López Velarde, cercano a la gente de Carranza, piensan en el futuro de la educación en México, en cómo tendría que desarrollarse el terreno educativo a partir de la restauración de la República que se hace de 1917 en adelante. Él tiene mucho que ver en lo que proyecta después el fundador, el mismo año en que muere López Velarde, el fundador de la Secretaría de Educación Pública. Cuéntanos un poco, pues, de este rasgo político
de Ramón López Velarde. Sí, pues bueno, quiero retomar dos cuestiones nada más que comentabas. Una es sobre Zapata, que sobre todo en una compilación que hace José Luis Martínez en un libro pues, bastante gordo, hace un capítulo dedicado a toda la prosa en cuanto a lo político que escribe López Velarde. Y sí, ahí leyendo todo el tema del zapatismo, sí me acordé de ti, porque sí, desde luego que no le gusta para nada ni Zapata ni Villa, sobre todo Zapata es a quien le tiene especial, pues especial crítica, ¿no? No es poesía esta, ya es en su prosa política, en todos estos artículos de periódicos en donde publica, sobre todo eran periódicos católicos, ¿no? Como el de La Nación. Y pues sí, es bastante revelador ir viendo cómo López Velarde critica bajo seudónimo, siempre, no con su nombre, a el movimiento zapatista y al villismo. Y él incluso sí va a tener un momento activamente político porque va a ser, bueno, se va a lanzar como diputado en Jerez, pero finalmente va a perder la elección y bueno, eso lo va a, pues a quitarle, ¿no? Como estas ganas de continuar en este movimiento ya político como protagonista, sino verlo, va a protagonizarlo desde las letras. Y creo que tú, como decías que la poesía no es lo tuyo, tampoco era lo mío, y creo que sirvió muchísimo para darle otra mirada justamente a López Velarde, no nada más desde la poesía, sino a él como un personaje justamente histórico, y en este momento de la revolución en la que estamos hay algo muy importante que lo va a marcar, que va a ser el 23 de junio de 1914, que es la batalla de Zacatecas, porque justamente los villistas que entran justamente a Zacatecas van a matar a su tío, que es sacerdote, que se llama Inocencio López Velarde. Entonces, eso lo va a acabar completamente. De por sí ya había muerto Madero, ¿no? Que es algo que él siente mucho, la muerte pues de este hombre al que le es prácticamente devota, y después la muerte de su tío, ¿no? El día de la batalla de Zacatecas, y posteriormente justamente el enganche que luego vuelve a encontrar es a través de quien ya habíamos platicado, de Manuel Aguirre Berlanga, que lo va a invitar justamente a que se unan las filas del carrancismo y que va a encontrar en el carrancismo pues una mirada justamente hacia lo que él cree y lo que él pelea, que es esta vida pues constitucionalista, ¿no? Una vida ya más en orden, sin que estos personajes, porque también no le caían tan bien ni Zapata ni Villa porque los veía como hombres analfabetas. Y eso es interesante, y no lo digo yo, lo dice él en sus textos. Pues va a ser interesante justamente cómo a Carranza lo va a ver pues como otra vez como una luz, ¿no? Al final del camino en la que el país puede volver a encontrar sentido. Y bueno, a través de José Vasconcelos, que va a ser el que lo va a ir encaminando ya un poco, porque lo va a invitar a dar la clase de literatura a la universidad, mientras que él es rector, justamente es también quien en 1920 le va a pedir que escriba un poema a la patria para conmemorar tanto los 400 años de la caída de Tenochtitlán como el centenario de la independencia. Entonces, sí, José Vasconcelos pues va a ser entre él y Aguirre Berlanga dos impulsores justamente de López Velarde en este ámbito de lo político. Sí, ahorita vamos a entrar a eso porque esa es realmente la proyección más grande y última de López Velarde, lo que decía por ahí Borges que las vidas de los personajes importantes se amonedan en ciertas anécdotas o en ciertos momentos. En este caso, en López Velarde, no fue su vida política, sino exactamente la coyuntura de la consumación de la independencia,
el centenario de la consumación de la independencia, pero quería regresar tantito a la parte de López Velarde cercano a Carranza y cercano a los revolucionarios. Fíjate lo que dice Cardosa y Aragón, que no era un hombre, Cardosa no era un hombre que se dejara llevar por las pasiones políticas para saber si le gustaba o no le gustaba un artista. Era un hombre muy centrado, pero dice, el poeta, es decir, el poeta de la nación, el que tiene el pulso del pueblo, dice, el poeta fue Ramón López Velarde, muerto a los 33 años en 1921. Hoy conocemos mejor su espléndida voz. Odiaba a Zapata, exigía su muerte. Su finísima inteligencia entonces me pareció devastada por aguas negras. Ah, cuán infeliz puede ser un poeta. Eso escribe Cardosa de su primera impresión de López Velarde. Y luego tiene algo que me gusta mucho y que tiene que ver con lo que ahorita vas a empezar tú a platicar, y que es esta intención de conmemorar el centenario de la consumación de la independencia. Es decir, López Velarde había estado involucrado con el grupo de los ateneístas y con el grupo de los jóvenes intelectuales del 10 en el centenario de la iniciación de la independencia, y ahora a él le toca escribir, digámoslo así, el poema de la consumación de la independencia, 1921, y es Suave Patria. Platícanos todo este ambiente y en qué consiste Suave Patria. Sí, bueno, antecede Suave Patria un texto en prosa que se puede leer en un libro póstumo de López Velarde que se llama El Don de Febrero, y se llama Novedad a la Patria. En Novedad a la Patria va a verse ahí ya asomarse este criollismo, que es un movimiento alterno al modernismo, en donde, por ejemplo, la pintura de Saturnino Herrán o la música de Manuel M. Ponce o la poesía de López Velarde lo van a protagonizar. Porque, como decía López Velarde justamente en este texto de Novedad a la Patria, es ese café con leche que nos distingue en la piel, es ese mestizaje entre lo hispánico, lo moro y lo prehispánico, que de lo que estamos hechos todos. Entonces, esta idea de mestizaje la va a trasladar justamente a la Suave Patria, que sí, efectivamente, José Vasconcelos le pide que haga un poema dedicado a la patria, se lo pide en 1920, pero lo va a entregar hasta el 15 de abril de 1921, ya estando enfermo. De hecho, ya las últimas partes que escribe de la Suave Patria las va a hacer ya enfermo de este problema respiratorio que tiene. Y bueno, en este poema que está construido, bueno, nada más, perdón, un paréntesis ahí. José Vasconcelos le pide que escriba este poema para publicarlo en el segundo número, si mal no recuerdo, de la revista El Maestro, que era una revista que bueno, vive justamente cuando está escribiendo este poema el tránsito de Vasconcelos de ser rector de la universidad a ser secretario de Educación. Entonces ya le propone que ese poema se escriba justamente, se publique justamente en el número de El Maestro, ¿no? Que además es una revista preciosa porque tiene unas viñetas modernistas y Art Nouveau muy bonitas, que de verdad ojalá la busquen en internet, la van a encontrar. Vale mucho la pena porque se ve también la estética de ese momento. Pero bueno, ya me estoy desviando otra vez. Sobre la Suave Patria, sí, perdón, sobre la Suave Patria, y aquí voy también a decirles otro dato que vale la pena que busquen. Marta Canfield, ella es una de las estudiosas de López Velarde, de las pocas mujeres estudiosas de López Velarde, que escribió el libro La Provincia Inmutable, y ahí hace un análisis muy, muy interesante de la Suave Patria. Entre las cosas que dice, bueno, es lo que ya sabemos, que está hecho en 33 estrofas, 33 estrofas que coinciden con su 33 aniversario, ¿no? Porque él poco después está por cumplir 33 años,
Va a estar escrito en 4 secciones, un proemio, el primer acto, el intermedio y el segundo acto. Y va a tocar el tema ya de la independencia realmente, y aquí lo voy a decir ya desde mi propia perspectiva, el encargo que le hace Vasconcelos para decir que conmemore el centenario de la independencia, pues no le hace mucho caso López Velarde, porque realmente no va a ser un poema heroico que hable de estos héroes de la patria, jamás va a nombrar en La Suave Patria a Hidalgo, a Morelos, a todos estos caudillos. No es un poema que hable de los caudillos ni de esta historia de bronce, ¿no? De héroes, sino que va a ser un poema que hable de la intimidad de nuestro país. Va a hablar de esta bonanza que nos regala la patria a través del maíz, de las mujeres, porque va a ser un poema en el que las mujeres van a ser las protagonistas, nos va a inspirar o a poder recrear estos aromas, porque la poesía de López Velarde es muy sensitiva. Entonces, por ejemplo, esto del santo olor de la panadería, ¿no? De aspectos muy íntimos que todos todavía hasta el día de hoy podemos vivir, ¿no? Y podemos sentir. Va en este proemio hablar de la bonanza del país, pero también de la maldición del petróleo, ¿no? Por ejemplo, va a hablar en el intermedio, lo va a dedicar que es el único héroe, por decirlo así, al que le escribe, que es Cuauhtémoc, como el abuelo. Y yo, justamente en la exposición, que es la última parte de la exposición que se dedica a La Suave Patria, digo, bueno, le habla al abuelo, que es Cuauhtémoc, que es finalmente este pasado prehispánico, pero entonces la pregunta es, ¿el padre es este pasado criollo del virreinato, ¿no? Al que López Velarde no alude tajantemente en su poesía, pero finalmente el abuelo es lo prehispánico y el padre es el criollismo, ¿no? Entonces es muy interesante también ver desde ese punto de vista la lectura de La Suave Patria. Y pues va a hacer mención de, más que de hechos históricos, pues de todos estos momentos alegóricos que son para él la patria, ¿no? Los pájaros, como decía, la panadería, el tren, que finalmente también va a ser un protagonista en muchos de sus poemas en La Suave Patria, que es... Va a aludir a él, ¿no? Del tren como aguinaldo de juguetería que va jugando entre las serranías. Entonces sí encontramos en La Suave Patria pues, muchas alegorías, justamente esta patria íntima, como él mismo la dice, impecable y diamantina. Y diamantina, sí. Bueno, decía Cardosa y Aragón que Suave Patria es obra de artista y no de un trémulo poeta, que es lo que normalmente se leía cuando estaba escribiendo para otros poetas. No, esta está escrita pues no solo desde el corazón, sino separándose de sí mismo. Y yo saqué, y fíjate que me gusta como lo acabas tú de platicar, yo saqué la primera estrofa de Suave Patria, precisamente la idea de que él tiene esta separación. Dice: yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. O sea, en realidad él dice, voy a hablar de otra cosa. Yo que siempre he cantado para ciertas cosas, hoy voy a hacer una obra mayor, voy a arrancarle a la epopeya un gajo. Diré con épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Y fíjate que cuando leo esos dos renglones, me acuerdo de la lectura en voz alta que hizo Juan José Arreola de este poema hace muchos años. Y últimamente Luisa Huertas también lee Suave Patria y sientes la cadencia y la sientes como una lección de historia, no como
un difícil poema como este de Día 13 que te platicaba hace un rato, que es lúgubre y difícil. Este no, este es verdaderamente es transparente y diamantino. Y, y es lo que proyecta finalmente a López Velarde en la historia. Me parece que ese es muy merecido trabajo que nos pinta pues como una suerte de autorretrato de la patria en el siglo XX. Platícanos un poquito del ambiente en el que es leída La Suave Patria por primera vez. Y efectivamente no se trataba de hablar de los héroes, no se trata de un poema patriótico, se trata de hablar de tu patria, del joven abuelo, efectivamente, pero también de los veneros del diablo y de qué es esta geografía escrita cuando la revolución está convertida ya en un gobierno. ¿Cómo es ese ambiente? Sí, pues algo que iba a comentar es que la patria, bueno, la suave patria finalmente es este lugar donde vivimos, que es lo femenino y lo maternal, ¿no? Entonces eso es muy bonito en la lectura de la suave patria. Y el ambiente en el que surge o en el que se empieza a leer por primera vez en 1921, pues estamos terminando, como bien dices, la época de la guerra. El país acababa de volverse a cimbrar, ¿no? Con el magnicidio de Venustiano Carranza, que no comenté, pero digo, perdón, voy a hacer otro paréntesis, pero se me hace bastante notable poderlo comentar. López Velarde se sube a la columna de la legalidad, que era este convoy de trenes donde Carranza pues quiere trasladar su gobierno hasta Veracruz, ¿no? Y desgraciadamente, pues bueno, es interceptado y bueno, finalmente tiene que hacerlo ya a caballo. Pero López Velarde se sube en la Ciudad de México, pero en la villa se da cuenta que eso no es lo suyo y él se baja. Entonces, imagina, yo creo que no hubiera sobrevivido a Aljibes, ni siquiera en el momento en donde los interceptan. Yo creo que en Aljibes yo hubiera muerto ahí López Velarde, así que por algo se bajó en la villa y se regresó a su casa. Pero bueno, acabado ese paréntesis y continuando con lo que tú me preguntabas, sí hablaba justamente, y por eso surgió el tema de Carranza, que acaba de suceder este magnicidio en Tlaxcalantongo, algo que a López Velarde otra vez le vuelve a simbrar mucho, y de hecho él dice, yo ya no vuelvo más a dedicarme a la política. Él ya se sale completamente del gobierno, sigue con sus clases, y algo muy conmovedor es que estaba planeando un viaje, su primer viaje a Europa, para irse al siguiente año a conocer Europa. Entonces es muy conmovedor, pues que es un sueño que nunca va a poder lograr, ¿no? Porque su hermano, que era médico, acababa de regresar, le había contado todas estas cosas maravillosas que se vivían en Europa. Recordemos justamente en este ambiente que tú me preguntas, en Europa, pues están surgiendo, ¿no? Todos estos grupos de hombres y mujeres, sobre todo, que se rebelan, ¿no? También en una época de entreguerras, donde Europa vive cierta bonanza, de pronto subidas y bajadas, y finalmente esto se refleja también en México. En 1921, cuando se publica La Suave Patria, pues bueno, está Álvaro Obregón, de quien no era muy adepto López Velarde, porque bueno, para él había Álvaro Obregón sido el autor intelectual del magnicidio de su presidente, de Carranza, pero finalmente Obregón es quien va a dar pauta para que su funeral pues sea en la universidad y para que lo puedan enterrar en el Panteón Francés. Y el ámbito en el que ya López Velarde, yo estoy segura, le hubiera fascinado vivir la década de los 20, porque bueno, es justamente este inicio, ¿no? de este impulso que da José Vasconcelos, por ejemplo, a las artes, ¿no? A través de los muralistas, ¿no? De que surgen Diego Rivera, que era
del grupo de los ateneístas, pero empieza todo este proyecto del arte ya público, ya masivo, justamente este arte heroico. A nivel social, pues bueno, las ciudades como Aguascalientes, por ejemplo, empiezan justamente a florecer. Aguascalientes en ese momento es una ciudad que a López Velarde le hubiera gustado mucho porque se empiezan a pavimentar las calles, empiezan a correr los primeros carros. El primer cine, que López Velarde era fanático del cine, se abre en Aguascalientes. En la Ciudad de México también empieza a resurgir esta vida cultural que, si bien no murió durante la Revolución, pues sí se desaceleró mucho, y la década de los 20 pues va a ser esta década en la que incluso hasta, ¿por qué no López Velarde seguramente se habría hecho comunista, ¿no? Entonces, Bueno, en eso, estas ideas eso quién que sabe, tenían, fíjate en que, estas quién sabe, ideologías. quién sabe. Yo creo que si hubiera entrado otra vez en conflicto, como estaba al final de su vida con el gobierno de Obregón, hubiera entrado en conflicto con el levantamiento cristero. Seguramente lo hubiera hecho pensar mucho. Pero no fue el único. Yo recuerdo con la muerte de Carranza, el doctor Atl se esconde en la Merced, Claro. y sin embargo, Álvaro Obregón, él creía que el doctor Atl fingía que nadie sabía dónde estaba, pero lo iba a visitar Diego Rivera y Covarrubias, etc. Y Álvaro Obregón le encarga hacer la historia del arte popular mexicano. O sea, sabía perfectamente bien dónde estaba. La cercanía con Vasconcelos también hacía que Obregón supiera que no era López Velarde un hombre absolutamente adicto, pero que sí era un hombre que podía ser muy útil al gobierno de la revolución, es decir, a la reconstrucción de la república. Si bien no muy útil al caudillo, sí muy útil al terreno que el caudillo estaba preparando. Seguramente no le gustó que entrara a la Ciudad de México Álvaro Obregón con los zapatistas a un lado. Eso era inevitable, pero sí le gustó que fundara la Secretaría de Educación Pública y que le diera el impulso que le estaba dando, y que no importaba que Diego Rivera estuviera pintando a sus inditos, como decía Vasconcelos. Está bien. Creo que es posible que, si, no sé si se hubiera vuelto comunista, pero que hubiera tenido amigos comunistas seguro. Seguro, yo pienso que fue un momento de apertura de las mentes, no solamente de las mentes políticas, sino sobre todo la parte de la creatividad intelectual. Fue muy tolerante en muchas cosas los años 20, quizá los 30 menos tolerantes, los 20 sí. Yo creo que no tuvo, por desgracia, López Velarde la oportunidad de vivir un poquito más eh, para ver todo lo que se había proyectado durante la década de la Revolución y cómo se hacían los acomodos políticos. Y yo creo que para bien de lo que él pensaba, que era la gente bien. Pues platícanos un poco los últimos momentos de López Velarde. Sí, sí, bueno, pues digo, es muy interesante ya estos últimos años de vida de López Velarde, porque bueno, él ya se concebía como poeta después pues de haberse escondido, ¿no? De su familia, finalmente puede liberarse. Por eso yo sí coincido contigo en que los 20 seguramente pudieron haber sido una época que a él lo impactara muchísimo en la parte creativa y sobre todo en esta parte política e histórica. Todo esto que hubiera descubierto en Europa hubiera sido magnífico para su escritura, pero bueno, como dicen, ya no hubiera, si nos tenemos que concentrar en lo que sí vivió López Velarde. Y bueno, en época de posguerra en la que vive en lo que es ahora la calle Álvaro Obregón, paradójicamente la avenida Álvaro Obregón, la calle Jalisco en ese momento, la avenida Jalisco. Y pues dicen, y sobre todo el poeta Fernando Fernández ha sacado, y justamente lo comentó en el conversatorio que tuvimos en el mes de junio, que se dice, y dicen, ¿y de dónde tomaron esa idea? ¿No? Que una noche López Velarde le gustaba mucho caminar por la Ciudad de México,
Y entonces una de esas noches pues iba platicando con sus amigos sobre Montaigne y dice Fernando Fernández, bueno, ¿y quién dice que iba hablando de Montaigne? O sea, realmente nadie sabe de qué iba platicando, pero lo que sí sabemos es que a López Velarde le gustaba mucho caminar por la Ciudad de México, disfrutarla, y la llamaba el jeroglífico nocturno, de hecho, en uno de sus poemas, así la llama, El sueño de la inocencia. Y bueno, era un hombre que era de una personalidad pues eh, muy introspectiva, pero no por ello dejaba de ser joven, porque recordemos, siempre hablamos de López Velarde y podemos verlo hasta como un hombre mayor por todos estos pensamientos y avance que tuvo en su trabajo, pero pues es un chico de 29, 30 años, ya 31, 32, entonces es un hombre que vive en la ciudad, le gustaba caminar. En una de estas noches, que estaba lloviendo mucho, pues se moja, llega a su casa y empieza a tener problemas pues respiratorios que se le van complicando y complicando y complicando. Y algo que es muy terrible pues es que muere sedado porque prácticamente ya no podía respirar. Muere alrededor de su familia, estaba ahí su madre, estaban sus hermanos. De hecho, hicimos justamente con Radio INA una serie de episodios que se llaman Crónica Luctuosa, perdón, en la que gracias a todos los periódicos que están en hemeroteca del Museo Casa de Carranza, está en la sección de sociales, en el Universal y en el Excelsior, esta descripción de cómo es el funeral de López Velarde, ¿no? Las últimas palabras que le dice a su madre, no se las voy a decir para que puedan verlo en las distintas redes que tiene Radio INA, donde pueden escuchar estas crónicas luctuosas, pero es muy interesante ver cómo estos amigos que hacen Aguascalientes, que son Enrique Fernández Ledesma y Pedro de Alba, van a estar con él justamente ese día de su muerte. Va a llegar un poco después, antes de morir, José Vasconcelos, al que le dice que por favor quiere que lo entierren en el panteón en el panteón francés. Y Vasconcelos se dice que habló justamente con el presidente, con Álvaro Obregón, para decirle que acababa de morir este poeta. Le comenta quién es y lo maravilla Vasconcelos como Álvaro Obregón se aprende y se memoriza varios de los poemas que luego el mismo Álvaro Obregón va a declamar, no tanto a declamar, sino a mencionar. Y bueno, va a ser, sus funerales van a ser en la Universidad Autónoma de México y después... Todavía no era autónoma, pero sí. Bueno, en la Universidad Nacional, perdón. Y de ahí va a llevarse en una carroza que se va a llamar Guadalupe al Panteón Francés, en donde, bueno, fue enterrado y en 1963 sus restos fueron llevados a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Entonces, es así como muere pues nuestro poeta jerezano, rodeado de su familia, de sus hermanos, de su madre y de sus amigos más cercanos. Y Alfonso Cravioto va a ser el encargado de decir esta oración fúnebre que escribe a López Velarde justamente en la universidad. Híjole, qué vida, ¿verdad? 33 años y todo eso fue un torbellino. 32, Salvador, porque pues es que muere el 19 de junio y él cumplió años el 15 de junio, o sea... Pero nació en 88. Sí, tenía 3 días de haber cumplido 33 años. Sí. O sea, muy jovencito. Sí, muy joven, muy joven, efectivamente, muy joven. Fue realmente una desgracia, pero igual que Saturnino Alzar muere muy joven. Sí, claro. Sí, murieron realmente muy jóvenes. Voy a atreverme a leerles una frase de Cardosa y Aragón donde está López Velarde para que le empecemos a dar ya un cierre, Violeta, a tu programa. Claro. Decía López Velarde, decía Cardosa y Aragón sobre López Velarde, dice, me sumerjo en los mitos de México, en su silencio de pedernal, nada más aceptándolo todo, manteniendo los ojos abiertos en su lento espasmo, reunimos a Sor Juana Inés de la Cruz con Pancho Villa,
El brusco poema de Zapata no es menos grande que el melodioso de Ramón López Velarde, que exigía la muerte del caudillo de tierra y libertad. Tan valiosa como la pluma de Rubén o la tuya es la carabina de Zapata o de Sandino. Distintas horas en el pulso de la sangre, la misma sangre, y más que identificación de contrarios, simultaneidad de fervores diferentes. Efectivamente, eso fue el final de la revolución. Y eso creo que es lo que quiso entretejer Álvaro Obregón, que no solamente, la paradoja no es solamente que viviera en la calle de Álvaro Obregón, sino que era su vecino. Simultaneidad de fervores diferentes. Esa creo que es la clave para entender la puerta de la historia moderna de México. Tardamos mucho en aceptar que podemos tener fervores diferentes sin tener que estarnos peleando. Y todavía podemos leer La suave patria de este poeta jerezano, zacatecano, católico, con claves liberales y aún comunistas, efectivamente, antiimperialistas, con seguridad. Completamente. Vamos a cerrar un poco ya el programa. Platícanos brevemente sobre el propósito y el programa curatorial de la exposición sobre López Velarde allá en el Museo de Zacatecas y en el Museo de Aguascalientes. Sí, bueno, pues esta exposición fue justamente, como bien decías al principio, concebida para conmemorar el aniversario luctuoso de López Velarde. Creo que fue la única exposición de esa magnitud que se hizo en el país, porque si bien sí se han estado haciendo pequeñas exposiciones, pues una exposición de esta magnitud que reúne 95 piezas de 11 museos y coleccionistas e instituciones diferentes, pues es algo que no se va a volver a ver porque pues reúne unas piezas impresionantes que aquí aprovecho públicamente para agradecer al Museo Nacional de Historia los maravillosos vestidos que prestaron, y algo que yo era muy, pues sí, bastante redundante en estar pidiendo es que la presencia femenina en la vida de López Velarde se viera a través de los vestidos, de la indumentaria, porque tenía que ser así, tenían que estar presentes vestidos, que por ejemplo uno maravilloso del Museo Nacional de Historia de color lila que le da vida a este poema del piano de Genoveva, es finalmente lo que logra tridimensionalizar en un espacio de exhibición la poesía, que justamente ese fue el reto, ¿no? Cómo tridimensionalizas la poesía, que es un poco también lo que sucede cuando tienes que tridimensionalizar la música. Y bueno, en este caso lo más sencillo era, por ejemplo, una exposición que hablara de la suave patria, pero a mí me interesaba ver a López Velarde desde la mirada de lo histórico y de lo artístico, no tanto de lo literario, y desde una mirada de una persona que no era la especialista en López Velarde, pero que sí le interesaba justamente que la gente conociera muchos aspectos de su vida que yo misma fui descubriendo gracias a este trabajo curatorial. Entonces, desde luego era muy importante que la gente conociera el contexto sociohistórico, cultural en el que se desarrolló, en conocer cómo era Jerez en ese momento a partir de distintas ambientaciones que se hicieron muy bonitas gracias al apoyo de la Dirección de Museos y de nuestro coordinador Juan Manuel Garibay, que hicieron unas ambientaciones muy lindas para poder rememorar este Jerez de finales del siglo XIX. La exposición son 7 núcleos temáticos, va de lo cronológico, pero también de lo temático. Se habla de López Velarde en su infancia, en su adolescencia, cuando está en Aguascalientes y en San Luis Potosí, de las mujeres como las musas de López Velarde, de estas femme fatale, ¿no? También que lo inspiran justamente en la Ciudad de México, de su época durante la Revolución, siempre haciendo hincapié a nuestros visitantes que López Velarde, y que lo hemos platicado a lo largo de esta charla, todo esto que creó fue en medio de una guerra, entonces no dejamos de lado este periodo revolucionario, ¿no? Con la presencia de Carranza y de un encuentro muy bonito que está en la exposición, porque tenemos la levita y la banda presidencial de Madero frente
al uniforme que es del Museo Nacional de Historia frente al uniforme de Venustiano Carranza, que es del Museo Nacional del Museo Casa de Carranza, y al final se hace ya un espacio de reflexión, sobre todo en torno a la suave patria, ¿no? Pero es una exposición reflexiva en la que es un primer acercamiento a López Velarde para que a todos se les antoje poder después, saliendo de ahí, leerlo. Se pueden descargar códigos QR y además a través de la dirección de medios de los episodios, como decía, que se han estado haciendo con Radio INA de Crónica Fúnebre de López Velarde, o de estas tarjetas postales que también han estado publicándose en las redes del instituto, pues van contextualizando más la exposición para aquellos que no la tienen tan cercana a Zacatecas, pero sí los invitamos a que la visiten. No, sí, no, se antoja muchísimo ir a ver esa exposición o meternos a la página de Lina, en donde están escenas y están recorridos, y creo que pronto habrá también un recorrido virtual que podemos visitar. Es una gran exposición. Déjame decirlo que es importante que haya sido una visión femenina de López Velarde. Yo creo que si yo hubiera hecho esa exposición, toda esta otra parte de la que nos hablas, la cercanía del piano, los vestidos, etcétera, quizá no hubieran aparecido. ¿Quién sabe qué cosa hubiera hecho yo? Pero ha sido muy interesante también verlo. ¿Quién sabe qué cosa hubiera hecho? Pero sí, me gustó mucho, porque aparece no solo la proporción humana, sino aparece la sensibilidad del poeta, que es lo más lejano a veces de la gente que tiene mente prosaica en el sentido literal de la palabra, es decir, que pensamos en prosa. Cuando nos acercamos a los ojos de los poetas, vemos otra realidad tan importante y tan real como la que podría verse de una manera simplista. Danos algunas lecturas para podernos acercar a López Velarde, para el público general, Violeta, por favor. Claro, bueno, ya nada más iba a comentar rápidamente que esta exposición yo creo que es la única en donde van a ver en un mismo espacio, 400 metros cuadrados, conviviendo en un mismo espacio, Auguste Rodin junto con el doctor Atl, junto con Ruelas, José Espronceda, pues distintos artistas que hacen esta exposición. Entonces también desde esta mirada estética, pues van a ver artistas que difícilmente se van a volver a reunir en un mismo espacio de exhibición. Y bueno, en cuanto a lecturas, bueno, comentaba, si quieren ahondar más en este análisis mucho más metódico, tanto de la suave patria como también de la presencia femenina en la poesía de López Velarde, pues este libro que les comentaba de Marta Canfield, que ella habla en La Providencia Inmutable justamente de esta parte femenina, ¿no? En la que López Velarde ahonda tanto en su poética y en su prosa, y en particular hace un análisis muy interesante de La Suave Patria. Este otro libro que les comentaba también de José Luis Martínez, que es esta compilación pues de todos los libros, tanto en vida como póstumos de López Velarde, como también todos estos agregados que hace de los artículos en cuanto a su discurso político, ¿no? Y también la correspondencia de López Velarde con distintas personas. Entonces lo pueden encontrar ahí en este libro que compila todo esto. Recientemente el escritor Fernando Fernández acaba de publicar una serie de 12 ensayos que se llama La Majestad de lo Mínimo, que también son 12 ensayos muy interesantes con distintas perspectivas y análisis sobre distintos momentos y poesía de López Velarde. A Juan Villoro también lo tienen que leer pues en los textos que ha escrito, ensayos sobre el poeta, y también a este libro en el que se inspiró, ¿no? En el personaje de López Velarde.
José Emilio Pacheco también, Sheridan, tú lo comentabas, y leer la poesía de López Velarde, que esa se puede encontrar en internet, está Zozobra, está La sangre devota, El son del corazón, El don de febrero. Entonces, si de alguien se ha escrito muchísimo es de López Velarde, también Octavio Paz escribió de él. Entonces, Uy, sí. hay mucho y muchas miradas polifónicas desde las que pueden comprenderse la poesía y la vida de López Velarde y la época en la que vivió. Pues sí, no queda más que ir a ver la exposición y acercarnos a todos estos libros que tú nos dices y acercarnos a estos programas de Radio INA a los que también haces tú Yes. referencia para ver cómo fue este cierre inesperado de la vida de López Velarde, al mismo tiempo en donde estaba siendo abrazado por la fama y abrazado por la fortuna. Sí, sí, así es, así es. Así es, muere en el momento pues de más reconocimiento en su vida, justamente en la cumbre de su carrera. Y bueno, pues no me queda más que darte las gracias, Violeta, y pues felicitar a Radio INA por haberte invitado a esta entrevista en este centenario de la muerte de López Velarde y centenario de la aparición de Suave Patria. Muchas gracias, Violeta. No, mil gracias a ti, Salvador, y a Gaby, a Aldo y a todas las personas que están en Radio INA. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues voy a dar la salida al programa. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la maestra Violeta Tabizón. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción y grabación, Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.